Durante siglos, la humanidad no conoció métodos anticonceptivos eficaces, por lo que en la sociedad se consideraba normal tener muchos hijos. Un adulto que no tenía la suerte de continuar con su familia era equiparado por la sociedad con representantes enfermos o defectuosos. En las últimas décadas, la ciencia ha permitido controlar la fertilidad sin dañar el organismo. Esta noticia supuso un gran avance médico, ya que se perdió el vínculo habitual entre una vida sexual activa y una alta tasa de natalidad. Los Chilfreys se dieron a conocer de inmediato, y atrajeron la atención de los críticos. Resultó que la vida matrimonial sin hijos ya no se consideraba inferior. Al contrario, tal ideología encuentra hoy una masa de adeptos. Childfree, ¿qué es en palabras sencillas? Childfree es una ideología que implica la libertad de no tener hijos. La decisión de las parejas o los solteros de no tener hijos se considera plenamente consciente. Las personas sanas y con éxito llegan a esta decisión por sí mismas, sin la presión de nadie. La elección se explica por el deseo de vivir a su gusto, así como de disfrutar de la compañía de una pareja sin obligaciones parentales. Childfree es una persona que no tiene problemas de salud reproductiva. La edad media de los seguidores del movimiento oscila entre los 27 y los 40 años. Los más jóvenes suelen estar ocupados estudiando o dedicándose activamente a su carrera. También suelen cambiar de opinión con frecuencia. Razones. La ideología del Childfree se explica la mayoría de las veces por la falta de amor a los hijos, lo cual ya es un argumento válido. Pero, en realidad, las razones por las que las personas se niegan a tener hijos son mucho más complejas. La psicología denomina a las más comunes falta de voluntad para asumir responsabilidades, amor a la libertad, falta de dinero. Los adultos se dan cuenta de que un niño no es un juguete, y su futuro depende directamente de sus padres. Por supuesto, el modo de vida habitual nunca volverá a ser el mismo, y muchas cosas tendrán que olvidarse para siempre. No es ningún secreto que ahora el mantenimiento de un niño requiere muchos gastos, incluida la educación. No todos se dan cuenta de lo que supone para una persona que solo puede mantenerse a sí misma. Las personas sin hijos en Rusia son conscientes de que labrarse una carrera exige un enorme gasto de energía y tiempo personal. Representantes de ambos sexos consideran que el trabajo es un objetivo más importante que la maternidad. Las jóvenes son conscientes de que, con la llegada de un hijo, su carrera pasará a un segundo plano y su salario potencial tras la baja por maternidad será inferior al que tenían antes del parto. Compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos es un gasto de dinero, energía y salud. Pocas representantes del movimiento se reconocen incapaces de ser buenas madres o presas del pánico por el miedo a perder su esbelta figura. Las mujeres que han tomado la valiente decisión desafían los valores tradicionales y construyen su propia vida. ¿Cómo surgió el movimiento Childfree y por qué están unidas? A mediados del siglo pasado aparecieron las feministas, que promovían la vida sin hijos y la libre elección. Pero el término en sí, formado por las palabras child, niño, y free, libre, no fue introducido hasta 1990 por una profesora estadounidense, que abogaba por la independencia del sexo femenino. El movimiento Childfree luchó entonces por la anulación del impuesto sobre la no tenencia de hijos. El significado de la ideología para Rusia sigue siendo ambiguo. Por primera vez se habló de ella después de 2000. Mientras que la jerga juvenil no tiene nada que ver con el Childfree. Según las encuestas de los sociólogos, no más del 10% de la población del país se aparta de la maternidad. Curiosamente, los rusos sin hijos son personas jóvenes y ambiciosas que no quieren sacrificar la comodidad y la carrera profesional en aras de la descendencia. En las grandes ciudades la Childfree es una elección libre, pero en provincias los argumentos son la falta de vivienda separada y la riqueza. Al principio, el movimiento unía a quienes no aceptan en absoluto la comunicación con los hijos. Childfree es una persona que ha renunciado voluntariamente a seguir trabajando. Al mismo tiempo, puede tratar bien a los niños e incluso pasar tiempo con el hijo de amigos o familiares. Childfree y childate son conceptos diferentes, y este último es menos común. La anticoncepción, que separó la sexualidad de la maternidad, ha contribuido a crear una nueva forma de familia. La maternidad ya no era una obligación para las mujeres, sino un derecho de elección, y la presión de los valores tradicionales había disminuido. Los adultos empezaron a dedicarse mucho tiempo a sí mismos y a sus nuevas necesidades. Reglas para comunicarse con personas sin hijos. Si un conocido no quiere procrear, no hay que hacerle cambiar de opinión. Hay frases prohibidas de las que las personas sin hijos están simplemente cansadas. Por ejemplo, el argumento común de que los niños son la felicidad. Los padres que han encontrado el sentido de la vida en un niño,
no entienden cómo es posible no querer tener hijos. La felicidad es diferente para cada persona, y no hay necesidad de cambiar de opinión. Además, a los que se oponen les gusta repetir que las parejas sin hijos se arrepentirán en el futuro de su decisión. Pero la elección de cada persona es única y desear que alguien se arrepienta es, como mínimo, de mala educación. Es muy poco profesional hablar de un amor repentino por un hijo. Por desgracia, en algunos casos, este sentimiento nunca visita a los padres, y la vida de una personita corre el riesgo de convertirse en un infierno. Chilfree y Childate no pueden ponerse en la misma fila cuando se trata de una persona que se negó voluntariamente a continuar con la especie. Es peligroso agitar a favor de tener hijos no deseados, ya que el número de familias disfuncionales en Rusia sigue siendo significativo. Las personas mayores asustan a quienes no quieren tener hijos por la falta del ansiado vaso de agua en la vejez, pero la vida demuestra que los servicios sociales, los cuidadores y los amigos prestan cada vez más la ayuda necesaria. Por desgracia, no es raro que los ancianos mueran solos, abandonados por sus hijos adultos. Por eso, el childfree es normal para una persona que lleva una vida activa. Ventajas e inconvenientes de la ideología childfree. Las ventajas del childfree son innegables. Los psicólogos destacan los siguientes aspectos positivos del movimiento: control de la superpoblación del planeta, reducción del número de niños no deseados. Los científicos ya están haciendo sonar la alarma de que la humanidad pronto se enfrentará a una escasez de agua dulce y minerales. La contaminación desempeña un papel importante en el cambio climático. Todo ello conducirá inevitablemente a la falta de empleo y a la superpoblación. Por tanto, corregir la natalidad tendrá un impacto positivo en el estado del planeta. En Rusia, miles de mujeres abandonan cada año a sus hijos recién nacidos. Los especialistas atribuyen este fenómeno no solo a la falta de apoyo de un ser querido, y a problemas de dinero y vivienda. La propaganda de la maternidad obligatoria hace que se entregue un hijo a quienes no saben qué hacer con él. Aumenta el número de niños traumatizados, acostumbrados a la violencia y que interiorizan un patrón de comportamiento tóxico. La imposición de la fecundidad repercute negativamente en la calidad de vida de los propios niños pequeños, que sufren a unos padres agresivos o indiferentes. Algunos de ellos también empiezan a odiar a los niños en el futuro. La popularidad del movimiento childfree tiene algunas desventajas. Es especialmente notable en las regiones y países de Europa, donde la población es pequeña. En un contexto de descenso de la natalidad, crecerá la proporción de la generación de más edad y, por tanto, la mortalidad será elevada. ¿Quiénes son childfree? En palabras simples, no todas las personas pueden explicar de forma fiable. Exponer tal ideología como la única correcta es inaceptable. ¿Por qué soy childfree? ¿Porque está de moda o lo aprueba la opinión mayoritaria? Los jóvenes suelen incluirse en el movimiento sin entenderlo realmente. ¿Es normal no querer tener hijos? ¿La opinión de un psicólogo? En Rusia, el childfree no es un movimiento propiamente dicho, pues no hay organizaciones ni líderes registrados oficialmente. Pero este tipo de comunidades no promueven una actitud negativa hacia los niños, sino la libertad de elección. Cada persona es libre de construir su propia vida y decidir cuándo tener hijos. No hay nada malo ni bueno en adherirse a los puntos de vista de una persona sin hijos, pero es de muy mala educación discutir la vida personal de otra persona o imponer tus puntos de vista a los demás. Conclusión. Algunas personas ven las razones de la aparición de childfree en las intrigas de los enemigos, y los planes insidiosos de otros países, para socavar la demografía del Estado. Cualquier nuevo movimiento es percibido por ellos como una forma de corromper a los jóvenes, pero en realidad no hay nada peligroso. En la posición considerada de un adulto, muchas parejas jóvenes declaran que nunca tendrán un hijo, y una década después cambian de opinión. Este fenómeno habla de la disposición a ser padres en un periodo favorable de la vida, cuando las personas están preparadas moral y económicamente para la maternidad, toman una decisión equilibrada, no impuesta por la sociedad.